Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Una sociedad enferma con enfermos se cría desde las instituciones corruptas, cómplices de la dejadez familiar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita determinar si una matriz es o no cuadrada mágica. Entonces, una matriz es mágica, primero si es cuadrada y segundo si la suma de las filas y columnas y las diagonales da el mismo resultado. Es decir, habrá que sumar cada fila, cada columna de la matriz y las dos diagonales. El resultado debe ser similar. En ese caso la matriz será cuadrada mágica. Esto se soluciona en el método que va entre las líneas 15 a 42. Rápidamente vemos que se crea una matriz A de orden 3×3, se inicializa con 9 valores, y un vector analizador de tamaño 8 que se inicializa ceros. Este vector analizador es un vector de contadores. En la posición E0 o la primera posición de este vector analizador tendrá el resultado de la suma de cada fila de la matriz. Y en las posiciones 4, 5 y 6 el resultado de cada una de las sumas de las columnas de la matriz. Y en las últimas dos posiciones el resultado de la suma de la diagonal principal y secundaria de esta matriz. Y esto se hace simplemente recorriendo esta matriz A en dos ciclos, y observe que en la línea 23 analizador en la posición K, o sea en la posición 0, 1 y 2, va a tener la suma de las filas. Observe que la matriz A en la fila I columna J se está recorriendo en los dos ciclos, se recorre la matriz por filas. Y en la línea 24 se almacena en K más 3, o sea la posición 4, 5 y 6, la suma de las columnas. Observe que se acumula con la matriz A en la fila J columna I, sumando las columnas respectivas. K es una variable de tipo contador que simplemente sirve para saber en qué posición del vector analizador se va arrojando los datos. Y así, mientras se recorre la matriz por filas, se va sumando de cada resultado de la fila y cada resultado de las columnas en las respectivas posiciones. Y para sumar las diagonales principal y secundaria se usa un solo ciclo en las líneas 27 a 30. En las posiciones 6 y 7, o sea las últimas dos posiciones del vector analizador, se almacena la suma de estas diagonales. Observe que la diagonal principal se representa como componente I, o sea la misma fila y columna representa los datos de la diagonal principal, y la secundaria fila y columna 2 menos I, es decir, se va restando según el valor de I, tomando así desde la última hasta la primera columna. Esas son la diagonal secundaria. Ya teniendo el vector analizador, ¿qué se hace? Simplemente recorrerlo, y recuerde, todos los datos deben ser iguales, ya que representa la suma de las filas, columnas y diagonales. Todos los datos deben ser iguales, y eso se hace entre las líneas 32 a 37. Simplemente se usa un ciclo while y se recorre la matriz, o mejor el vector analizador, comparando dos posiciones respectivas, la actual con la siguiente. Si el dato es igual, a bandera le lleva falso y al final imprimirá que no es mágica, pero si bandera termina en verdad es porque los datos consecutivos todos son iguales. En ese caso imprimirá que la matriz es mágica. Observe entonces qué sencillo se hace demostrar si una matriz es o no cuadrada mágica. Esto lo hicimos entonces usando programación orientada a objetos y Objective-C. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos, o sea clases. Esto permite crear programas portables y de mejoramiento continuo, ya que su código es reutilizable. Entonces recuerde que una clase entonces representa un problema de la vida real. Por ejemplo, si usted va a construir un sistema para una veterinaria, usted deberá crear o registrar en la base de datos animales. Para eso deberá crear una clase animal. Esa clase animal tendrá como atributos el nombre del animal o mascota, la raza, la edad y entre otros. Y como comportamientos pues tendrá no sé, que retorne
la edad o asigne la edad o qué otros comportamientos podrá tener la clase animal. Ya eso depende de la inteligencia del sistema para saber qué comportamientos o funciones se le deben implementar. En la vida real uno creería que un comportamiento puede ser comer, saltar. Para una veterinaria podría ser, por ejemplo, alimentar mascotas, o podría ser un comportamiento o función, o revisar el estado, entre otros. Y luego lo que se hace es crear objetos de esa clase animal. Entonces, si usted crea 4 objetos, tendrá 4 animales diferentes, a pesar de que se esté reutilizando la clase animal. Entonces, mire qué beneficioso se hace programar orientado a objetos. Aquí entonces se plantea la solución en un programa de 51 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h de Objective-C. Este es un repositorio de funciones que se usan en el programa. También se pueden importar librerías de C y C++, ya que Objective es derivado de estos lenguajes y compatible. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan 2 bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se declaran los atributos y comportamientos del objeto. Entonces vamos a ver la interfaz, que va entre la línea 5 a 7. Va entre las directivas @interface y @end. Y aquí se indica el nombre de la clase, en este caso matriz mágica, seguida de 2 puntos, seguida de la clase principal en ese object. Aquí se declaran las variables o atributos, las variables de instancia o atributos o variables globales del objeto, como le quiera llamar. Recuerde que la importancia de estas variables es que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. O sea, estas son atributos, las características comunes del objeto. Aquí depende mucho la astucia del programador saber cuáles son atributos y cuáles variables pueden ser simplemente locales de una función, que solamente se usan en la función pero no a nivel global. En este caso, la variable i, j y k de tipo entero las declaramos como atributos. Y vemos que en el método de ejecutar, la i y la j se usan en los ciclos for. La k también se usa como contador. La variable bandera o de tipo lógico booleano, ya sabemos que va a tomar verdadero o falso. Y esta también se usa entonces en el método de ejecutar. Ya sabe que esto se puede haber declarado en la misma función, pero si usted va a implementar varias funciones, entonces ahí la importancia de usted saber y pensar cuáles pueden ser atributos. Bien, entonces ya declarando las variables generales, declaramos las funciones a usar en este programa. En este caso solo una función llamada ejecutar en la línea 6. Para declarar funciones en Objective-C, primero se indica el nivel de la función, el menos indica que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna la función. Esta función no retorna datos, por eso el retorno es vacío, o sea void. Luego el nombre de la función, aquí la llamamos ejecutar, y por último ya los parámetros que recibe. Esta función no recibe parámetros. Si recibiera parámetros, ya sabe, va separado por 2 puntos. Y cada parámetro tiene tipo y nombre de variable. Con eso está lista la interfaz, o sea, se declaró ya la estructura del objeto. Recuerde que cuando el programa compile y el compilador pase por la interfaz y llegue a la implementación, básicamente ya sabrá cuánto pesa el programa o la memoria que se puede reservar, ya que ya se declaró su estructura en la interfaz. Entonces en la implementación va entre las líneas 9 a 43, entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz. Para poder programar un método, este previamente ya debió haber sido declarado en la interfaz. Si usted desea programar otro método en la implementación, lo hace, pero recuerde que lo debe declarar en la interfaz. En la implementación entonces en la línea 10 a 14 vemos la función init o método init. Este método no es necesario declararlo, ya que es el constructor por defecto de una clase de Objective-C. Este método es invocado cuando se instancian variables o objetos de esta clase. Y lo que se hace en el constructor es por lo general inicializar las variables de instancia o las variables generales o atributos. En este caso solo es necesario inicializar la variable k en -1 y la variable bandera en verdadero. K se inicializa en -1 para que cuando ingrese al ciclo, o sea en la línea 21, tome el valor de 0.
que se incrementan 1. Recuerde que los arrays comienzan desde 0, esa es la primera posición. La variable bandera se inicializa en verdad para que tome el valor de falso si no cumple entonces en la línea 35 que el vector analizador tenga datos iguales. Pero si termina en verdadero, luego de recorrer este vector analizador, en la matriz será mágica. Bien, y ya las variables i y j no es necesario declararlas, en el mismo ciclo se hacen. Vamos ahora a ver el método ejecutar entre las líneas 15 a 42. Este método tiene como cabecera la misma a como se declaró en la línea 6, solo que entre llaves va el cuerpo o la lógica de esta función. Y ya lo explicamos ahora. Esta función aquí se encarga de declarar la matriz, el vector analizador y recorrerlos y asignar datos y compararlos. Por último entonces, bueno, usted puede visitar la tutoría Matriz Mágica en Turbo C. Allí explicamos línea por línea esta función, el uso de ciclos for, el de los arrays y cómo se almacenan entonces los datos. Aquí solo varía que se usa NSLog, que es propia del entorno de Objective-C, sirve para mostrar información por pantalla. NSLog reemplaza a fprint de Turbo C. Aquí se usa el arroba antes de mostrar texto. Vamos ahora, ya teniendo la clase, porque si tiene la interfaz y tiene la implementación, ya está lista la clase. Ya lo que puede hacer es usar objetos, crear objetos de esta clase para usarla. Observe que si usted tuviese más clases en otros archivos que deseen usar esta clase matriz mágica, sería entonces necesario mejor crear la interfaz en un archivo aparte con extensión .h y la implementación en un archivo con extensión .m para luego ser importada desde esas otras clases y ser usada. Si no, habría que copiar y pegar toda esta interfaz implementación en los otros archivos. Aquí se hace todo en un mismo archivo, como vemos. Entonces, entre las líneas 45 a 51 vemos el main, este es el método de inicio del programa. Aquí es donde vamos a instanciar los objetos. Línea 47 se nombra la clase matriz mágica seguida de asterisco, seguida del nombre del apuntador. Aquí vamos a crear un apuntador de la clase matriz mágica. Necesitamos que ese puntero apunte a un objeto o un espacio de memoria de la clase matriz mágica. Para eso vamos a instanciarlo. Entonces se invoca el método alloc que lo que hace es reservar memoria dinámica a la clase matriz mágica. Y ya reservada esa memoria se invoca el método init, es decir, al constructor por defecto de la clase. Con eso ya se tendrá un espacio de memoria de la clase matriz mágica y obj apuntará a ese objeto. Y ya con eso se puede usar entonces la clase, manipularla. En este caso solamente me interesa invocar el método ejecutar. Entre las líneas, en la línea 48 vemos cómo se invoca entre corchetes, simplemente nombrando el objeto apuntador obj seguido de la función a invocar, ejecutar. Como esta función no recibe parámetros, se deja entonces así. Si recibiese parámetros, se envía cada uno separado por 2 puntos. Entonces esos parámetros pasarían por referencia. Entonces en la línea 48 el compilador saltará a la línea 15 y ejecutará la función que resuelve el problema. Por último, línea 49, relays, es un método función que se encarga de liberar la memoria dinámica reservada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita determinar si una matriz es o no cuadrada mágica. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó, no te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos